Muchas gracias, Axel. Vamos a continuar con la ceremonia. Ahora el escritor también José Monic va a presentar el poemario de la señora Hortensia. Gracias, Diego. Y antes que nada, muchas gracias por los que están presentes. Esta lucha es para los valientes. No siempre se da renombre o mucha publicidad a los eventos culturales, más bien a cualquier ruido ahí que siempre se hace alrededor. Eso sale en primera plana en todos los medios. Sin embargo, cuando vamos a aportar algo de beneficio para la República del Paraguay, nadie está más o menos al tanto de eso. Le doy gracias a la señora Hortensia por la oportunidad de poder presentar este libro, pero antes de presentar me gustaría leer su biografía. Y dice: Hortensia es escritora, gestora social y poeta mexicana, nacida en Comitán, Chiapas, México, con 3 libros publicados, 2 de poesía y 1 de cuentos infantiles. Sendero de prosa, rima y canto, publicado en México, disponible en Amazon, y Solo poesía, publicado en España. Recientemente publicó en Perú el libro de cuentos infantiles Tesoro de Cuentos Mágicos, coautora de 59 antologías en México, España, Perú y Argentina, algunas en lenguas maternas como Nahuatl y Totonaca. Participó en la Antología Internacional de Poesía Sofisticada. Manuel Antonio John Top Briones participó y avaló el poemario Tertulia Poética Parnaso del siglo XXI, del cual escribió el poemario El Proemio, el avalado por el presidente de España, Pedro Sánchez, y el rey de España, siendo esta la primera materialización poética en dicho movimiento internacional. En dicho poemario participó con poesías de su autoría. Publica desde hace 9 años en la revista española Azahar, gestora cultural y social desde 1997. Constantemente asiste a encuentros nacionales e internacionales de escritores y poetas y ferias internacionales del libro. Tiene múltiples entrevistas radiales y emisoras en línea que a su vez transmiten su poesía a varios países latinoamericanos y de Europa, así como entrevistas de prensa escrita, coordinadora del Grupo Cultural OSEC, sede Ciudad de México. En octubre de 2019 fue ganadora del Premio Festival de Letras en México, con su ensayo Cambio Climático, ganadora de múltiples premios internacionales. Ha sido invitada a fungir como juez en certámenes poéticos. Recientemente participó en el Coloquio Internacional de Escritores, Poetas y Críticos Literarios en el Grupo Hacedores Literarios Internacionales. Premiada con el máximo galardón, la Pluma de Oro, y embajadora de México en Perú, que otorga el Grupo Cultural y Literario Alfa de Montsefu, Perú, a los países extranjeros, siendo México seleccionado en 2020, invitada a participar en el 5º Certamen Internacional de Poesía El Valor de la Palabra, de Producciones Campo Amor en Argentina, finalista en dicho certamen para la producción de la antología Alusiva, seleccionada entre otros poetas para el primer recital de poesía y poetas sofisticados de 24 quilates del grupo Lambayeque, Perú. Directora de Nueva Era Cultural de México, cofundadora del programa poético Domingos Poéticos Internacionales del Grupo Cultural y Literario Alfa de Montsefu, Perú. Presidente del Consorcio Universal de la Ciencia y las Bellas Artes, CUTBA. Doctora honoris causa en Literatura Académica de Excelencia por Institución Cultural Colombiano. Primera Dama de la Nación Latinoamericana de Paz, Pacifismo, Derechos Humanos, Talento, Colombia. Premio Nacional de Poesía y Literatura, Círculo de Críticos del Libro, Colombia. Doctora honoris causa en Literatura y Humanidades. Distinción otorgada por la Asociación Mundial de Escritores y Artistas del Orbe.
Premio Mundial Hispanoamericano Pluma de Oro. Por trayectoria y fomento a la educación, embajadora mundial de la literatura española 2023. Si le pueden dar un fuerte aplauso a nuestra... Es un currículum muy interesante. Tenemos no a cualquier persona a nuestro alrededor, sino una referente a nivel mundial de la poesía principalmente. Y ahora, si me permiten, quiero hacer referencia acerca del libro Sendero de prosa, rima y canto, un poemario que lo subtitulé, como dice en la contratapa, El poder de amar con sabiduría. Me lleva a cuestionarme varias cosas en el sentido de el poder de amar. Lo dejo ahí y quiero decir o agregar más palabras. No estoy saliendo del texto de la obra. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: poder amar. Es una decisión sin dejar de sentir ese amor que podemos ver claramente en los poemas. Cualquier persona tiene la capacidad para amar, para tomar decisiones en la vida. Dice en 2 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y sigue diciendo, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Hago esta alusión con las palabras de el poder de amar. Ahora vamos a ver la parte que sigue del título del libro, con sabiduría. Vuelvo a citar la frase anterior, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Eso es tener sabiduría. Significa crecer, tener adiestramiento en la vida, etc. El poder de amar con sabiduría es un título, un subtítulo muy peculiar, profundamente poético. Tomar las riendas para seguir adelante sin importar el que dirán o el que harán. Damos la bienvenida a la poeta, también a su libro. Queremos decirle que aquí, en esta tierra colorada, nombrada guaraní, tendrá siempre las puertas abiertas. Es una satisfacción poder contar con un ejemplar y así adentrarnos más a ese mundo maravilloso como lo es la poesía, el género literario más difícil, pero al mismo tiempo muy necesario y útil para el ser humano. Graham Greene decía, escribir es una forma de terapia. ¿Cómo se las arreglan todos aquellos que no escriben, que no pintan o componen música, para escapar de la locura, de la melancolía, del terror pánico inherente a la condición humana? Quiero tocar las primeras líneas de la frase. Escribir es una forma de terapia. Nosotros los poetas, narradores, artistas, los que tomamos la decisión de mostrar al mundo nuestra creatividad, hemos sanado nuestras vidas. Ahora quiero hacer una invitación a los que escuchan estas palabras, a que se animen a salir adelante mediante todo esto. Un libro en páginas blancas esperan por ti. Pude leer algunos poemas de los cuales contemplé la lujuria, la condenación, la razón de vivir con el pecado, aunque el afán de los días, de los años han pasado. Debo decir que hubo daños inquietos que hicieron los más grandes rumores. La poeta toma su tiempo, conversa consigo mismo, plasma en hojas blancas sus esperanzas, sus días vividos con la persona amada. Creo que desde una ventana ella puede ver las imágenes pasar, dictándole los secretos de la vida. Hay un destino en cada página del libro, un destino fatal, como se titula uno de sus poemas. Si ustedes me permiten, quiero leerles dicho poema que se encuentra en la página 11. Destino fatal. ¿Qué puedo decir de este poema? Que es un poema que se lamenta, que pertenece al subgénero de la elegía. Un poema sensacional, con buena musicalidad, escrita en cuartetos. Las imágenes de metáfora lo hace único, de buen gusto.
Y ahora, si me permiten, quiero leerles este poema para poder cerrar la breve presentación. Si la poeta me enviaba muchos más poemas, hubiese extendido un poquito más la presentación. Destino fatal. La noche cae densa, ciega y sorda, sobre mi ansiedad que se desborda. Solamente tu recuerdo me acompaña a pesar del dolor que esto entraña. El sabor amargo de las noches y la fría ausencia de tus besos hacen que te llene de reproches y te añore con sutiles embelezos. El destino nos marcó con tu partida, marionetas en la obra de la vida. Fuimos fichas en fugaz fuego de azares que acabó destruyendo dos amores. Aún no sé si donde yaces hay olvido, o si sabes del dolor que me consume, un dolor que con risas ha vivido, en espera del momento que nos una. Amanece y la luz del día me distrae con tareas cotidianas y otra vez vuelve la noche larga y fría para este corazón que tanto te ama. Muchas gracias. Muchas gracias.